Segunda hora aquí en el aire de Radio Onda. Estamos en Mañanas con Onda, el magazine informativo de la radio de la nueva generación. Bueno, antes de ir a la pausa estábamos entrando en tema, ¿no? Recordando que no nos habíamos olvidado, que no se nos había pasado esta fecha tan importante, este Día Mundial de Lucha contra el SIDA, Día de Respuesta frente al VIH-Sida, que se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988 y se eligió esta fecha 1 de diciembre por cuestiones también de impacto mediático, ¿no? Desde entonces, bueno, se cuentan más de 25 millones de personas en todo el planeta víctimas del VIH y del SIDA, lo que hace que sea una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. Pero para hablar de este tema vamos a estar en contacto con una voz autorizada. Estamos en comunicación con el doctor Martín Luc, médico infectólogo del Instituto Ángel Roffo de Oncología de la UBA y también perteneciente al IPTEI, Instituto de Investigación, Prevención, Tratamiento y Enfermedades Infecciosas. Corríjame si me equivoqué en algo, doctor. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Es correcto toda la información. Mucho gusto y gracias por el tiempo y por darnos lugar para poder hablar sobre esta enfermedad que tanto nos apaña, ¿no? Bueno, sí, es una fecha por demás importante realmente este 1 de diciembre y no solamente este día, sino todo el mes de diciembre como un mes de prevención, un mes de cuidados y de tomar conciencia. Sobre todo hay fiestas, hay mucho desmadre, ¿no? Hay algunos que se van de parranda y es muy importante siempre tener en cuenta esto de cuidarnos, ¿no? Para comenzar, doctor, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué es el VIH? ¿Y qué es el SIDA? ¿Por qué hay diferencia entre ellos? El VIH en realidad responde al virus que provoca esta infección, que se llama virus de la inmunodeficiencia humana. Uh-huh. Este es un virus que se transmite fundamentalmente por secreciones sexuales, por la sangre y por la leche materna y por las secreciones vaginales, como les decía anteriormente, uh-huh. Y que este virus en realidad cuando entra en el organismo, que la gran mayoría de las veces lo hace en una manera silente, es decir, que uno no puede tener manifestaciones clínicas y hasta incluso puede en algún pequeño porcentaje manifestarse como un cuadro gripal, después pasa en forma inadvertida y silente hasta que uno lo puede diagnosticar por un análisis de sangre, pero si no, la evolución natural de esta enfermedad es que el organismo va perdiendo progresivamente sus defensas a expensas de este virus, todo de manera silente, y después aparece en la fase tardía de la enfermedad, donde es tal el grado de pérdida de las defensas que el organismo se torna susceptible a procesos infecciosos que habitualmente no ocurren en personas que tienen las defensas en condiciones normales. Y esa es la fase de SIDA, es decir, es la fase donde la fase final, digamos, de la enfermedad, si uno no puede llegar a un diagnóstico o a un tratamiento, es la fase más avanzada de la enfermedad. Es importante decir que esta fase de SIDA, que es la última de la enfermedad, esto, si uno puede llegar a un diagnóstico y a un tratamiento, como tenemos, uh-huh. Esto puede ser revertido y el paciente puede recuperar su estado inmunológico y puede recuperar, digamos, su estado general. Entonces, es importante hacer el diagnóstico en cualquier momento de la enfermedad cuando uno pueda, ya sea cuando uno está totalmente asintomático, en un análisis que se puede pedir rutina, que se llama de screening, o bueno, obviamente cuando uno ya viene un paciente a la consulta que sospecha de que potencialmente pudiera haber algún grado de pérdida de las defensas, que se llama inmunocompromiso, y que bueno, uno pide un análisis para detectar a ver si ese paciente es portador o no del VIH. Es decir, el VIH es una enfermedad silente que si uno no lo puede diagnosticar, la fase avanzada de la enfermedad se llama fase de SIDA, que es donde el paciente tiene las manifestaciones clínicas que en todo este tiempo estuvieron ausentes. Bien, o sea que de momento no hay manera de que podamos tener un síntoma de que el virus esté presente en nuestro organismo, sino hasta ya haber pasado directamente a la fase de SIDA. Por eso la importancia, ¿no, doctor, de los análisis prematuros, ¿no? De un control constante.
Es correcta esa afirmación. Es decir, un paciente que se puede llegar a un diagnóstico precoz porque está asintomático, como lo estamos hablando, y que simplemente en un análisis de rutina, como se mide el colesterol, la glucemia, y se pide de rutina simplemente el análisis de HIV, que es un test, y uno llega a ese diagnóstico, uno tiene el arma que es el tratamiento, que eso después sí podemos hablar, y eso hace que el paciente pueda recuperar todo su estado inmunológico y evitar la progresión de la enfermedad, ya sea a una progresión a la fase SIDA o recuperarse sin estar en la fase SIDA a su estado inmunológico, digamos que esté en mejores condiciones. Bueno, sí, justamente de esto le quería preguntar, o sea, ¿qué hacemos si en esa detección prematura, en un chequeo así de rutina, da positivo y se confirma este primer positivo que recibimos? ¿Qué pasa una vez que el pronóstico, digamos, o sea, está el pronóstico de la enfermedad, se diagnostica, está el VIH presente? ¿Qué sucede con esa persona? ¿Cómo continúan adelante? Sí, en realidad, digamos, lo que más importa es cómo está el paciente, cómo se siente el paciente. Si el paciente se siente bien, eso habla de que en general el paciente tiene muy buena respuesta, pero igualmente uno necesita hacer unos análisis confirmatorios para ver cuál es su estado inmunológico, es decir, cómo están sus defensas. En base a eso, digamos, uno puede ver si el paciente está en una fase que tenga mayor o menor riesgo para la predisposición a estos cuadros que estábamos hablando de infecciones o de fase SIDA, pero digamos, en general, el paciente hoy, la idea y la premisa es que todo paciente en general sea candidato a recibir un tratamiento antirretroviral, independientemente de cómo estén las defensas e independientemente de cómo sea su estado inmunológico, porque se sabe que el tratamiento antirretroviral, que por hoy son medicaciones que toma el paciente, ha cambiado la evolución de la enfermedad. Es decir, esta fase SIDA que estábamos hablando, que aún hoy sigue estando y que muchas veces llegamos tarde a un diagnóstico, el tratamiento ha revertido toda esta situación y ha permitido que los pacientes tengan menos complicaciones, puedan vivir más y que prácticamente hoy se considera una enfermedad crónica y no como antes que se consideraba potencialmente una enfermedad mortal. Es decir, hoy el HIV es considerado una enfermedad crónica, donde un paciente, por más que tenga una fase avanzada de la enfermedad, con el tratamiento puede revertir esa situación y puede mejorar su estado clínico y su estado inmunológico. Bien, estas medicaciones antirretrovirales, ¿tienen alguna consecuencia sobre el resto del organismo? Sí, digamos, lo más importante y de mencionar, que me parece que yo empezaría la pregunta al revés, es que el beneficio que tiene el tratamiento. Es decir, uno tiene que tener como premisa que la evolución de esta enfermedad, que como usted bien decía al principio, es una epidemia y que al principio se hablaba de enfermedades que por ahí se puede ver más que nada en el 80, cuando estos pacientes, digamos, tenían el diagnóstico de la enfermedad, muchas veces se la consideraba mortal. Hoy el tratamiento ha revertido toda esta situación, entonces el beneficio es importantísimo que se le brinda. Obviamente, como toda medicación, cuando tiene la consulta con su médico especialista y el tratamiento se elige de acuerdo y se individualiza de acuerdo al paciente, obviamente que cada uno de los profesionales asesora sobre los potenciales riesgos que tiene o de efectos adversos, cosa de que si apareciera, se hace una consulta temprana para poder corregir o evitar ese riesgo, en el caso obviamente que se replantea la situación sobre el tratamiento elegido, pero lo más importante es que siempre se hacen controles clínicos, es decir, entrevistas con el paciente periódica para charlar todas estas situaciones y controles de laboratorio justamente porque el paciente puede estar asintomático recibiendo el tratamiento, pero se puede pesquisar en un análisis de sangre cualquier efecto adverso que pudiera ocurrir por el tratamiento antirretroviral, que por supuesto que puede ocurrir como puede ocurrir con cualquier tratamiento que uno hace, sea antirretroviral o sea cualquier tratamiento que la población considere que sea un tratamiento simple o un tratamiento banal. Es decir, la respuesta es que sí, potencialmente pueden haber efectos adversos, pero para eso están las consultas periódicas y los análisis clínicos, ¿no? Claro, o sea, tenemos que pensar más en el beneficio que nos trae eso y entender que tiene digamos, algo indirecto que es característico de todo medicamento y no específicamente de estos.
Sí, sí, es decir, y me interesa remarcar el beneficio, porque esta enfermedad ha cambiado gracias al tratamiento antirretroviral. Ujú. Eh, el tratamiento antirretroviral, antes hablaban de muchos comprimidos, muchas tomas por día, de por ahí tolerancias digestivas regulares. Hoy el tratamiento se está simplificando cada vez más, pueden ser una, dos, Ujú. 3 pastillas por día, en la gran mayoría de las veces. Eso, vuelvo a repetir, se individualiza cada paciente y Claro. después se va controlando los potenciales efectos adversos que pudieran ocurrir, ya sea que el paciente lo manifiesta o por un control de análisis de sangre, como se hacen periódicamente a los pacientes que están en seguimiento, ¿no? Bien, estamos, le recuerdo a la gente, hablando con el doctor Martín Luc, es médico infectólogo del Instituto Ángel Rafo de Oncología de la UBA y también perteneciente al Instituto de Investigación, Prevención, Tratamiento de Enfermedades Infecciosas. Doctor, usted mencionaba esta cuestión de que se trata ya de algo crónico, o sea, no necesariamente uno tiene que pensar en la muerte inmediatamente cuando le diagnostican la presencia del virus en el cuerpo, y hablamos del tratamiento que mejora la calidad, mejora encarar la enfermedad. ¿Cuál es la expectativa de vida entonces de las personas que conviven con el virus hoy por hoy? Sí, el tratamiento antirretroviral también ha permitido mejorar eso. Cada día hay trabajos que avalan que prácticamente la expectativa de vida de un paciente que está en tratamiento antirretroviral en general prácticamente se va equiparando cada vez más a un paciente que no lo toma o que no está que no toma porque no está infectado por el virus del VIH. Es Ujú. decir, una persona que no tiene, no es portadora del virus. Así que prácticamente hoy con el tratamiento antirretroviral, la expectativa de vida en un paciente HIV es muy similar a un paciente que no es portador del virus del VIH. Bien, perfecto, perfecto. Es decir, el Estadísticamente, potencial del sí, tratamiento es muy importante para esto, ¿eh? Es claro. decir, no solamente para el paciente para establecer un control de la enfermedad, sino para, digamos, aumentar la sobrevida. Y otra cosa que también es muy importante para evitar, digamos, el contagio a otras personas que son las parejas, porque también no Claro, solamente el efecto es beneficioso para el propio paciente, sino para las parejas o para el compartir, digamos, la sociedad en general. claro, claro, Y claro. eso es Tratar importante de justamente mencionar, esto porque eso, mismo. claro, eso se sabe que un paciente que está en tratamiento, que la carga viral, es decir, que el virus está controlado, digamos, la población está beneficiada también por Claro, la menor totalmente. probabilidad de contagio. Totalmente. De todos modos, siempre es importante recalcar, rescatar las vías de prevención, ¿no? O sea, cómo podemos, qué elementos tenemos y qué herramientas tenemos a mano para prevenir. ¿Usted qué recomendaría o qué recordaría hoy en esta fecha tan especial como métodos de cuidado para prevenir Bien. nuevas infecciones y contagios? Sí, básicamente, digamos, a ver, en Argentina la vía más frecuente de transmisión es la vía sexual, Ujú. entonces me parece que tenemos que hacer hincapié en eso. Y el método más seguro, más económico y que está al alcance de todos es el uso del preservativo. Ujú. Entonces, eso me parece como herramienta fundamental porque en todo tipo de relaciones sexuales existe un riesgo de potencial contagio. Ujú. Entonces, el uso del preservativo es el elemento fundamental para evitar el contagio. Sí, obviamente después hay otras herramientas que me parece importante de mencionar, como nosotros en Argentina todavía no está implementado, en otros países sí, existe lo que se llama una terapia preexposición y Ujú. en el caso que eso nosotros en Argentina no está disponible, pero se están haciendo estudios como para poder eventualmente el día de mañana poder ser usado. En otro elemento que es importante de mencionar es lo que se llama la profilaxis post-exposición. Es decir, si un paciente tuviera una situación de riesgo, ya sea un accidente sexual o donde hubiera algún otro contacto con sangre,
Existen herramientas que se llaman la terapia post-exposición, por lo cual es importante que haga la consulta con el sistema de salud cuando ocurre un evento como este y en la mejor de la medida dentro de las primeras horas. Eso es con respecto dentro de la vía sexual. Está obviamente que como se transmite por sangre, evitar objetos cortopunzantes de uso descartables e individuales, y después, como en un pequeño porcentaje, pero todavía se sigue, es la vía de la mamá al hijo, es decir, en el momento del canal del parto. Por eso el diagnóstico precoz de la mujer embarazada, el tratamiento antirretroviral en la mujer embarazada, y en esas situaciones la gran mayoría de las veces es la supresión de la lactancia. Claro, claro, perfecto. Sí, sí, eso es algo que también hay que tenerlo muy presente porque hay gente que convive con el virus, pero en realidad, a ver, también hay una carga, ¿no? Que históricamente se le ha impuesto al virus de prejuicios, ¿no? Como juicios de valores, juicios morales, juicios éticos, que bueno, se han elaborado en base a muchísimos discursos que lo único que han fomentado es el odio, la discriminación, la ignorancia en torno a a esta temática del VIH, porque hay personas que han nacido con esto, una cuestión perinatal creo que se le llama, ¿no? Y Sí. entonces, digo, sufren en carne propia en sus vidas la discriminación. ¿Pero por qué? Porque la gente proyecta, ¿no? Vaya a saber uno qué mundo se hacen en la cabeza, ¿no? Por ahí de descontrol sexual, o de ciertas perversiones, o de drogas y cosas así. Y en realidad no, esta vía es muy importante. No sé cómo son los índices actualmente, si hay un alto porcentaje de Perdón la personas. interrupción. Sí. Quería avisar y quería, ya que estamos hablando de este tema, que esta enfermedad no respeta ni condición sexual, ni si Claro, es hombre, si es mujer, si es rico, si es pobre. Esto puede afectar a cualquiera en cualquier parte del mundo. tal cual. Entonces, me parece que es importante del concepto que estábamos remarcando recién, de que uno Ujú, no tiene ni que estigmatizar ni que tal hacer cual. prejuicio de esta situación, porque esto nos puede pasar a todos y en cualquier momento. Lo que importa es un diagnóstico precoz. Tal cual, totalmente. Yo creo, apuesto a a la recepción Tomar amorosa del conciencia otro, ¿no? a que todo nos puede pasar, sí, sí. Claro, claro, totalmente. Es muy importante lo que dice el doctor Martín Luc. Tenemos que tratar de justamente hacer esto. Hablar del tema, hablar es prevenir. ¿Sí? Entonces es muy importante esto, este diálogo que estamos teniendo ahora, hablar con aquellos que están autorizados, que se han formado, se han capacitado, que son protagonistas en este avance sobre VIH y temas relacionados al SIDA, y bueno, y de esta manera poder cuidarnos un poco más y poder deconstruir toda la estigmatización que hay en torno al VIH. Doctor, le tomamos algunos minutitos más, nada más para preguntarle por un tema polémico que vive actualmente nuestro país. Esta semana finalizó el plazo para que los proyectos de ley de VIH y de infecciones de transmisión sexual fueran tratados en el Senado y en diputados. Y bueno, ante la falta de respuesta de los legisladores, ambos proyectos perdieron estado parlamentario y vuelven a foja cero. ¿Qué opina usted de esta falta de tratamiento? Y también no sé si conoce más en profundidad esta nueva propuesta, saber si es mejor que la que está vigente, esta actualización de la ley de HIV y de enfermedades de transmisión sexual. Con respecto a lo de la ley, por ahí, digamos, el tema, por lo que tengo información, se estaba tratando de, digamos, de incorporar al proyecto de que esto solamente sea de HIV, la hepatitis, las enfermedades por hepatitis virales, de hepatitis Ujú. B y hepatitis C, e incluso las ITS, que son las enfermedades de transmisión sexual. Este es un proyecto que obviamente, digamos, intenta abarcar en forma global estas enfermedades infectocontagiosas para poder brindar desde el punto de vista una asistencia al paciente y al sistema de salud. Bien, bien, claro. O sea, sería una ampliación, digamos, de la ley, sería una mejora. Exactamente. Bien, y esto, bueno, entonces ha sido ignorado, a pesar de hubo manifestaciones, hubo muchos pedidos, planteos.
a los diputados y senadores, pero bueno, ya ha perdido estado parlamentario, no será tratado ya en lo que resta del año, así que esperemos que 2018 nos augure un mejor año en torno a esto, porque refleja necesidades urgentes de la población que vive con VIH y que está enfrentando distintas ITS, ¿no? Es importante decir que en esta situación el tratamiento antirretroviral es por provisión, digamos, del Estado, es decir, los pacientes que están en tratamiento antirretroviral, ya sea, digamos, obviamente porque tuvieron un diagnóstico, tienen que tener acceso a él porque el tratamiento es gratuito, ¿no? Claro, claro, totalmente. Bueno, esperemos que continúe de esa manera, siendo gratuito, que se pueda mejorar esta ley y que podamos seguir promoviendo el cuidado, la prevención, hablando de estos temas que son muy importantes. El doctor Martín Luc nos recordó, nos repasó ahí maneras de prevenir, nos estuvo charlando acerca de los estados de del VIH y en cuanto al SIDA. Doctor, ¿algún consejo adicional para nuestros oyentes en este Día Mundial de Respuesta frente al VIH? Sí, simplemente rescatar una premisa y un concepto que tenemos y que por ahí seguramente se vio, se escuchó, que aún prácticamente el 30% de la población portadora de HIV no conoce su diagnóstico. De eso es importante, por eso un diagnóstico temprano. Hoy prácticamente de los diagnósticos hasta un 30% llegan en las fases avanzadas que hablábamos al principio de la conversación, en la fase de SIDA, por lo cual de vuelta un diagnóstico temprano. Y es importante decir la premisa para una campaña de la Organización Mundial de la Salud que se espera que para el 2020 el 90% de la población pueda tener un diagnóstico, que el 90% de esa población pueda estar en tratamiento y que un 90% de esa población pueda estar con el virus controlado, que se llama carga viral indetectable, porque con eso las premisas es que al 2030 esta epidemia se podría controlar. Bueno, es un horizonte muy esperanzador realmente, y creo que con el compromiso de todos, ustedes, los profesionales médicos, nosotros los comunicadores y todos como ciudadanos, ¿no? Como individuos de esta sociedad, si nos comprometemos en aportar nuestro granito, en perderle el miedo, ¿no, doctor? Al análisis, ir cada tanto con cierta periodicidad, andá, hacelo, porque de última, es como nos decía el doctor, ¿qué puede pasar? Tomás 2, 3 pastillas, lo controlás y tu vida sigue casi normal, o sea, totalmente normal, doctor, ¿o no? El tratamiento, exactamente, el tratamiento trata de que el paciente pueda mantener su calidad de vida y que obviamente no le interfiera en todo lo que respecta a sus actividades diarias, en una buena tolerancia, y son todas las cosas que uno evalúa en su consulta diaria con el paciente, obviamente, ¿no? Tal cual, tal cual. Miren, si los atiende el doctor Martín Luc tan amablemente como nos ha atendido a nosotros, ¿cómo no van a ir a hacerse el chequeo? ¿Cómo no van a ir a asesorarse? Piérdanle el miedo, porque el miedo nos paraliza y nos hace daño, hace que sigamos propagando el virus. Entonces, si le perdemos el miedo y entre todos nos acompañamos y tomamos una actitud más humana frente a todo esto, más solidaria, vamos a lograr este objetivo que nos comparte el doctor Martín Luc de llegar al 2030 con un VIH totalmente controlado. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación, gracias por el tiempo. Creo que nos pudimos explayar bien en este rato que tuvimos aquí al aire. Bueno, lo felicitamos por su trabajo allí en el Instituto Rafo y en el IPTEI también. Y bueno, quedan las puertas abiertas de Radio Onda para que podamos seguir concientizando, comunicando y compartiendo todo lo que tiene que ver con la temática de VIH y de SIDA. Bueno, muy amable y gracias por su tiempo y por darnos este tiempito para que podamos hablar un poco de esta enfermedad y para poder hacer un diagnóstico temprano, que es lo que cambia la evolución de esta enfermedad. Bueno, gracias a usted, doctor. Entonces, lo despedimos al doctor Martín Luc, médico infectólogo del Instituto Ángel Rafo de Oncología de la UBA y perteneciente al IPTEI, Instituto de Investigación, Prevención, Tratamiento de Enfermedades Infecciosas. Pausa y ya venimos.